Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya, Santo, aleluya. Santo, santo de toda santidad. Mi alma alaba al Señor. Santo es. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amados, en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Al nombre de Jesucristo la gloria. Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5. Mi alma Bendecido sea el Señor. Bendecido sea el precioso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor. Praise the living God. Versículo 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Al nombre de Jesús la gloria. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. En inglés dice, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Oremos en esta hora. Señor, te damos gloria, te damos la alabanza, te damos gracias por tu presencia, porque tú nos has dicho en tu santa palabra que donde hubieren 2 o 3 reunidos en tu nombre, alabando, glorificando tu santo divino nombre, exaltando tu santo divino nombre, porque eso es lo que quiere decir, donde hubieren 2 o 3 reunidos en tu nombre. Señor, allí tú estarás en medio de ellos. También tu palabra nos dice, Señor, tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Por eso que nosotros, Señor, sabemos que tú estás aquí. Porque nos hemos reunido en esta hora para glorificar, ensalzar tu santo y divino nombre, para darte gracias. Porque hasta aquí tú nos has dado la victoria, Señor. En esta hora, tú que conoces nuestros corazones, te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Tú sabes, Señor, nuestro pasado, presente y futuro. Tú sabes lo que nosotros necesitamos en esta hora. Señor, glorifícate una vez más, Señor, en la exposición de tu santa palabra. Que tu palabra corra, fluya libremente. Ahora mismo, Señor, en este lugar, y a todos los que estarán escuchando tu palabra después. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo suplicamos, Señor, y a ti damos la gloria y la honra, y venimos contra todo poder de las tinieblas. Lo atamos, lo declaramos inoperante contra nosotros, ahora mismo, porque escrito está, todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo. Aleluya. Mateo 16, 19, 18, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Andando en el Espíritu. Cuando se habla de andar en el Espíritu, o walk in the Spirit, se está diciendo, amado, vivir conforme a lo que está escrito, vivir conforme a las sagradas escrituras. Porque muchas veces nosotros, pues entre el pueblo de Dios, sabemos lo que quiere decir andar en el Espíritu. Pero nosotros muchas veces no tenemos en mente que hay otros que no saben lo que eso quiere decir.
Cuando dice andar en el Espíritu, se refiere a que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, lo conforme a como Dios quiere que nosotros vivamos, nos conduzcamos, hablemos, nuestros ejemplos. Jesucristo dijo en una ocasión que el árbol se conoce por el fruto. Por los frutos los conoceréis. Por eso que nosotros no podemos dejarnos llevar por una persona, por lo que la persona es en el exterior. Necesariamente no debemos dejarnos llevar por lo que la persona es en el exterior. No necesariamente, porque hay personas ¿verdad? Que se visten bien, que están bien vestidos. Y cuando abren la boca, lo que salen blasfemias. Blasfemias lo que salen. Gloria al Señor. De su palabra. Blasfemia es lo que sale de su palabra. Maldición es lo que sale de su palabra. No sé si usted se ha encontrado en alguna ocasión con una persona, ¿verdad? Una persona que se la ve bien vestida, sea mujer o sea hombre, no importa. Y bien presentada, bien acicalada, bien acicalado, bien preparado, tiene mucha educación profesional. Y después que se terminó la reunión, ¿sabe? Ellos van afuera y todo el mundo está hablando y después usted oye a esa persona expresarse y empieza a decir malas palabras. ¿Verdad que sí? A expresarse de una manera vulgar. Y esa persona no es... La impresión que usted tuvo primero ya se le fue al piso. Yo se lo digo por experiencia porque eso me ha sucedido a mí. Yo sé que ustedes también. No lo que nosotros necesariamente luzcamos por fuera. Pero obviamente no quiero que malinterpreten. Porque muchas veces sí podemos juzgar el libro por la carátula. Sí se puede juzgar el libro por la carátula. Porque hay un refrán por ahí, no juzgue el libro por la carátula. Usted sabe lo que quiere decir la carátula, ¿verdad? En inglés, don't judge the book by its cover. Pero muchas veces se puede juzgar el libro por la carátula, por lo que es. Bendecido sea el Señor. Por eso es que es muy importante, amados, conocer, amados, no dejarnos llevar por las apariencias, sino por las actitudes, por la manera de ser de la persona, por el ejemplo de la persona, por su manera de ser. Porque nosotros podemos decir que nosotros somos cristianos, pero una cosa es decirlo, otra cosa es ser cristiano. Otra cosa es vivir conforme a la palabra de Dios. En el libro de los Gálatas, la epístola a los Gálatas, el apóstol fundó en uno de sus viajes misioneros esta iglesia en Galacia. Y el apóstol Pablo le enseñó, y usted sabe quién era el apóstol Pablo, tremendo maestro de la palabra. Tremendo maestro de la palabra, amado, le enseñó. ¿Qué no le enseñó el apóstol Pablo? Era su padre espiritual. Pero el diablo es diablo y tiene sus falsos ministros. Por eso que dice la palabra del Señor, que por el árbol, el árbol se conoce por su fruto. Por su fruto. Porque un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no da malos frutos. Un árbol que está enfermo, ya usted sabe que está enfermo. ¿Por qué? Por las hojas, por el fruto que da. Gloria al Señor. Por un árbol que está saludable, usted lo sabe por las hojas, por el fruto que da. Gloria al Señor. Y resulta ser que, porque el enemigo aprovecha que el pastor no está ahí. El enemigo aprovecha que a quien Dios ha escogido no está ahí para entonces empezar a tratar de minar el campo.
tratar de romper el fundamento de esa iglesia. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, pues, él fundó esta iglesia, pero esta iglesia tenía un pastor. Pero vinieron, este pastor permitió que falsos maestros disfrazados como si fueran apóstoles, como si fueran maestros profundos de la palabra. Este pastor de la iglesia en los Gálatas fue engañado y permitió que entraran a su congregación falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Por qué se llama falsos? Porque aparentaban ser una cosa que no era. Oiga bien. Y empezó, después que el apóstol Pablo le enseñó que por gracia sois salvos a esta iglesia, que uno no tenía que guardar los rudimentos de la ley, que uno no tenía que guardar, no tenía que sacrificar animales, y era una iglesia gentil, no era una iglesia judía. El apóstol Pablo era el apóstol para los gentiles. Dios lo escogió para ser apóstol para los gentiles, aunque él predicó también en muchas sinagogas, lo podemos ver en el libro de los Hechos, pero Dios lo escogió para ser apóstol de los gentiles, para los gentiles, amados. Y después que el apóstol Pablo le enseñó a esta iglesia que por la gracia de Dios que uno es salvo por creer en Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros, que dio su vida en la cruz de Calvario, oiga bien, ministró, dio su vida en la cruz de Calvario y resucitó de entre los muertos, oiga bien, que uno es salvo. Creer que Jesucristo es el Señor, creer lo que le acabo de expresar, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él resucitó de entre los muertos. Creer eso y pedirle perdón de todos nuestros pecados y que nos lavara con su sangre preciosa, y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque sí es el Hijo de Dios, es la imagen misma de su sustancia, la imagen del Padre, es el Hijo de Dios. Creemos estos fundamentos bíblicos, amados, estas doctrinas bíblicas, que sin ellas nadie puede ser salvo. Si uno no cree en eso, no puede ser salvo. Amados, pues el apóstol enseñó a esta iglesia qué es lo que ellos tenían que hacer para ser salvos. Y cuando digo qué hacer, el mundo que no conocía a Dios, el mundo gentil o el mundo hebreo que no conoce a Dios, pues en muchas religiones es por obras que uno es salvo. Es por lo que uno es por lo que uno hace, obras caritativas, todo eso es bueno. Es por lo que por cómo uno se comporta, que uno le hace bien al prójimo. Todo eso es bueno, todo eso es necesario. Pero una cosa es necesaria para tener salvación y creer que Jesucristo es el Señor. Romanos capítulo 10 lo dice. El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10 dice: amados, que uno tiene, para ser salvo, uno tiene que creer que Jesucristo es el Señor, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se hace confesión para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Romanos capítulo 10, ahí lo dice, amado, el apóstol a los hebreos, el apóstol Pablo, a los romanos. Bendecido sea el Señor. Así que cuando el padre de esta iglesia no está ahí, el enemigo viene y este pastor y el que estaba encargado de esta iglesia se descuidó, amado, se dejó engañar y estaban enseñando a esta iglesia unas cosas para desviarlo de la gracia de Jesucristo. Si ustedes están en el mismo capítulo 5 de Gálatas, gloria al Señor. Y le estaban enseñando, empezó a enseñarle a esta iglesia que para ellos ser salvo, oiga bien, que para ellos ser salvo tenía el hombre que circuncidarse. Tenía el hombre que circuncidarse para
perfeccionarse en la salvación, para que la salvación fuera hecha perfecta en esa persona. Y aquí en Gálatas capítulo 5, verso 6 podemos ver el apóstol Pablo, pues al escuchar que esta iglesia se había ya apartado de lo que él le había enseñado, de que la salvación es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe, dijo el apóstol Pablo. Amén. Es por gracia, no por obra, para que ninguno se gloríe. Es por fe, amados. Y dice aquí en Gálatas 5:6, dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Vosotros corríais bien, el versículo 7. Vosotros corríais bien. Ustedes estaban bien. En otras palabras, yo les había enseñado a ustedes la palabra. Que no es por obra, que no es por señales en el cuerpo. Oiga bien, porque por ahí se metió el falso maestro en esta iglesia enseñándole que para ser salvo uno tiene que llevar la señal abrahámica en el cuerpo, en el caso del hombre, para uno ser salvo. Pero el problema es ese, que estos falsos maestros negaban que Jesús era el Hijo de Dios. Y por ahí se metió el enemigo a través del falso maestro para destruir esta iglesia por una pequeña cosa. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo, una pequeña levadura leuda toda la masa. A veces que las cosas, el enemigo trata con cosas pequeñitas, insertarlas en nuestras vidas, haciéndonos creer, no, eso no es nada. Eso no va a hacer ningún daño, pero la palabra del Señor nos dice en el Cantar de los Cantares, creo que es, cazarnos las horas pequeñas, cazarnos las zorras pequeñas, porque ellas son las que dañan ¿qué? La viña. Porque las zorras empiezan a comer y a comer, por el mismo agujero que entró, ya no va a poder salir. Porque empieza a son unas zorras pequeñitas, y empieza a dañar la viña, empieza a dañar el cultivo de uvas, empieza a dañar la viña, y son pequeñitas, y parece una motita, ¿verdad que así? ¡Ay, qué linda la motita esa! Y empieza a dañar y a comerse la viña, poco a poco empiezan a echar kilos, echar libras, y empiezan a engordar, empiezan a crecer, y por el mismo agujero, por el mismo huequito donde entró, por ahí ya no puede salir. Y ya cuando el dueño de la viña llegue a conocer que hay un daño, ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque no cazó a tiempo la zorra pequeñita, la cosita pequeña que se metió en el agujero pequeño del corazón. Tenemos que tener cuidado con las pequeñeces. Una pequeña levadura leuda la masa entera. ¿Cuánto has comido pan sin levadura? ¿Verdad que rompe dientes? No sabe nada. Rompe la encilla también, aquí abajo. Es duro. Gloria al Señor. Así que, mis amados, y la levadura es tipo, en la palabra de Dios, la levadura es tipo de pecado. Sí, Señor. Ciertas pequeñeces que para nosotros el enemigo viene con esas pequeñas cosas para tratarnos de hacer creer que no nos van a hacer daño, y le abrimos la puerta un poquito y por ahí mismo se cuela el enemigo. Amén. Gloria al Señor. Y en esta iglesia no, que si ustedes quieren que es una circuncisión es una señal para que sean más hijos de Abraham, para que sean más pueblo de Dios. Pero el asunto es que estos falsos maestros no creían que Jesucristo es
ni era que Jesucristo que Jesucristo era el Hijo de Dios. No lo creían. No creían que Jesucristo era el Mesías. Gloria al Señor para siempre. Y los que vinieron a destruir la iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las pequeñeces, con las cositas pequeñas. Y vienen en ropaje bíblico muchas veces. Vienen en un ropaje, en un matiz, en un ropaje bíblico, con una cubierta con textos bíblicos, con palabra de Dios. Pues se dice que una mentira es parte verdad y parte mentira. Porque la mentira, amado, se dice que la mentira viene disfrazada de verdad. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Así que había un estorbo. Había un impedimento que se había colado en la vida, en el corazón de esta iglesia. Un estorbo. Algo estaba estorbando. ¿Quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Esta persuasión no viene de aquel, y aquel se refiere a Jesucristo. No viene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo sigue diciéndole a la iglesia que él fundó: yo confío de vosotros en el Señor. El Señor al que se refiere es Jesucristo. Porque el nombre que los apóstoles ensalzaban era el nombre de Jesucristo. El nombre que se estaba negando, el nombre de Jesucristo. Nosotros amamos ese nombre. ¿Cuántos amamos ese nombre? Pero ese nombre lo odia a todo el mundo. Mucha gente que no quieren conocer a Dios, que no quieren saber de Dios, odian el nombre de Jesucristo. Que para nosotros es una, ¿verdad? Nos sorprende muchas veces cómo pueden odiar a Jesucristo. Tanto que hizo. Dio su vida en la cruz de Calvario. Pero mucha gente odia ese nombre. Yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa más que el que os perturba. Ahí el apóstol Pablo se dirige a la persona que está perturbando la iglesia. Mas el que os perturba llevará el juicio. Y quien quiera que él sea. Nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Y yo, hermanos, si aún predico, porque estaban mintiendo, estaban diciendo que Pablo estaba predicando, que es verdad que él enseñaba y estaba entre los gentiles, pero es que todavía Pablo estaba predicando la circuncisión. Todavía estaba predicando cosas del antiguo, de ritos o ceremonias o costumbres del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Dice aquí: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco? ¿Por qué padezco persecución todavía? Si es verdad que yo estoy predicando lo que ellos dicen que yo estoy predicando, ¿por qué entonces yo estoy padeciendo persecución? ¿De quién? De yo mismo. De yo mismo. De muchos falsos maestros que salieron de Jerusalén para ir a las iglesias de Pablo, que Dios había ayudado a Pablo a fundar, para destruirlas, para insertar falsa enseñanza, falsa doctrina. Y decir que Pablo estaba enseñando esas mismas cosas. No se preocupe, que Pablo también está con nosotros, que Pablo enseña estas cosas. Pero es que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, porque Dios todo lo sacará a la luz. El apóstol Pablo no estaba ahí en ese momento, pero Dios le reveló al apóstol Pablo por medio de ciertos hermanos de la congregación o por otros medios, amados, que Satanás se había metido a través de un falso maestro a esa iglesia para tratar de destruirla.
Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice, entonces ha cesado la ofensa de la cruz. Sí, porque la cruz es ofensa para muchos. Usted dice que tú eres cristiano. Usted dice que usted es cristiano, que tú amas a Jesucristo, que Cristo es la verdad, el único camino a Dios. Usted va a ser ¿qué? Ofendido, usted va a ser aborrecido, usted va a ser odiado, no van a creer en usted, no lo van a aceptar a usted. Entonces ha cesado la ofensa de la cruz. La ofensa de la cruz era, mi amados y amigos que me escuchan, la ofensa de la cruz era creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y por creer eso, y que Jesucristo iba a morir por la humanidad, y que iba a resucitar. El mensaje básico. Por creer esto, eso era una ofensa. Eso era un vituperio. Eso se prestaba para que la persona que tenía esta creencia fuera aborrecida, fuera odiada, fuera perseguida. Algo que me viene a la mente. Hay una persona que ustedes no la conocen, pero que yo la vi en YouTube, que Dios la llamó a este hombre, Dios lo llamó juntamente con su familia, siendo un empresario, te estaban ganando buen chavo, que si no me equivoco, que vivían en Chile, si no me equivoco. Y Dios lo sacó. Y Dios estaba bregando con la mujer, con la esposa de él. Y ella fue a hablar con él. Y le dijo que la experiencia que Dios estaba bregando con ella, concerniente ir a Israel, porque ellos estaban viviendo en Chile, pero Dios estaba bregando, el Señor estaba bregando con ella, porque quería que ellos fueran a Israel. Quería que ellos fueran a Israel, a vivir allá. Pero ¿por qué empezó a bregar con ella? El Señor sabe con quién el Señor brega primero. Óigalo bien. Y ella fue a su esposo y le dijo, mira, el Señor ha bregado conmigo y esto es lo que está poniendo en mi corazón, de que nosotros nos vayamos a Israel. Y él dijo, nosotros estábamos pero bien cómodos aquí. La empresa está progresando. Estamos bien cómodos económicamente aquí para nosotros movernos de aquí e ir para allá. Aquí yo tengo que ir a buscar allá. Aquí estamos de lo más bien. ¿Y qué es lo que ella hizo? Ella dijo, Señor, encárgate tú de él. Habla tú a él. Y así tiene que ser. Es porque cuando Dios hace una cosa, cuando está Dios en el medio, Dios no brega solamente con el hombre o con la mujer, Dios brega con los dos. Sí, Señor. Porque dice la palabra del Señor y serán los dos una sola carne. Eso lo dijo Jesucristo. Dios no brega con una sola parte, Dios brega con los dos. Dios empieza a tratar con los dos, con las dos personas, no con una sola persona. No, que Dios me ha dicho esto y por aquí me voy. Pues a mí no me ha dicho nada. Pues si Dios, pues me voy yo. Eso no es así. Eso no es así. Eso es división. Eso es uno de los frutos de la carne. Eso es división. Eso no es andar en el Espíritu. Eso no es vivir en el Espíritu. Y cuando el asunto es del Espíritu de Dios, Dios brega con los dos, no brega con una sola persona. Bendecido sea el Señor. Y esta mujer le dijo, Señor, encárgate tú de él, porque él habla con él. Así, y experiencia personal, mi mamá también hizo lo mismo con mi papá. También cuando mi papá estaba en Puerto Rico, nosotros vivíamos en Puerto Rico, Dios empezó a bregar con mi mamá. Y cuando mi mamá fue a mi papá y le dijo, mira que el Señor me está llamando para Florida,
Yo de aquí de Puerto Rico, a mí no. A mí nadie me va a mover aquí. Yo voy a estar con Luis en Mortí y aquí nadie me va a mover aquí. Y ella le dijo, Señor, brega tú con él. El Señor, ella no podía dormir. Mi mamá no podía dormir. Mi mamá no podía dormir. Brega tú con él, Señor. Y cuando ella dijo así, el Señor empezó a bregar con él. Y entonces era mi papá que no podía dormir. Y no podía conciliar el sueño. No podía dormir, amado. Y el Señor le dijo a él, te quiero en Florida. Te quiero en Florida. Y empezó a decirle lo mismo que le estaba diciendo a mi mamá. Te quiero en Florida. Lo necesito allá. El Martí no quería. Luis Martí no quería que ellos se fueran. Pero como era de Dios, ellos salieron y establecieron en Florida la obra del Movimiento Misionero Mundial. Ellos establecieron la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en el estado de Florida, en Miami. Ellos establecieron la obra del movimiento en Miami. Iglesia Pentecostal Elim. Si no me recuerdo, Iglesia Pentecostal Elim. Si no, Tabernáculo Pentecostal Elim. Ese es el nombre. Se lo dio Dios a mi papá, Juan Alberto Montalvo, a quien Dios llamó para establecer la obra del Movimiento Misionero Mundial en Miami. Tabernáculo Pentecostal Elim. De ahí salieron un montón de tabernáculos Pentecostal Elim en el Movimiento Misionero Mundial. Pero Tabernáculo Pentecostal Elim fue el nombre que Dios le dio a mi papá, Juan Alberto Montalvo. Y como él dice, y del sol. Bendecido sea el Señor. Es que Dios tiene que bregar con los dos. Entonces Dios pues bregó con esta hermanita. Y el Señor brega tú con él, porque tú sabes que para Israel, porque él dijo, ¿qué tenemos que nosotros ir a buscar a Israel? Óigalo bien. Pues el Señor empezó a bregar con él. El asunto fue que hoy los dos están en Israel. Los dos están en Israel. Cuando ellos llegaron allá y empezaron a moverse, a hacer, y el Señor lo pasó a él por un proceso. Porque a veces el Señor nos pasa a nosotros por procesos que a nosotros no nos gusta pasar. Óigalo bien. Ciertos trabajos. Y el Señor nos pule y el Señor nos forma a través de ciertas circunstancias en la vida, a través de un trabajo secular, porque él dice, yo estaba vine, dejé mi empresa, Señor, dejé mi empresa, estoy aquí en un restaurante, en un hotel, creo que en un hotel, estoy aquí, la máquina esta que compacta la basura, ¿tú sabes lo que quiere decir? Que coge la basura y la compacta, la hace pequeña, no está trabajando porque es día de sábado, aquí nadie trabaja los sábados. Y yo estoy aquí, en este lugar, dejé la empresa, estoy parafraseando, dejé la empresa allá y estoy aquí, y mientras él está brincando para arriba y para abajo, tratando de aplastar la basura, el Señor le dijo, así te quiero. Así me quieres. Porque el Señor lo estaba pasando a él por un proceso. Porque el Señor nos tiene que pasar a nosotros por un proceso para formarnos como Él quiere formarnos. Para quitar ciertas cosas. Manuel decía ciertos chichones, ciertas protuberancias, como él decía. Protuberancias son chichones. Ciertas chichones de nuestras vidas tienen que pasarnos por un proceso para quitarnos eso de nosotros. Para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aunque no lo comprendamos. Aunque no lo comprendamos. Pues fue para allá, los están allá. El Señor los está usando allá. Pero al principio cuando llegaron allá, óigalo bien, al principio cuando llegaron allá, pues cuando estaban entrando al salón o al lugar donde ellos habían preparado para comenzar el servicio, la reunión,
un grupo de los hebreos allí empezaron a escupirlo. Y ellos todos los días los escupían. Todos los días. Estaban ya listos para ser escupidos. Cuando uno dice, no todos los judíos son así, quiero ser claro. No todos los judíos son así. Sí, porque en todo pueblo hay gente sin vergüenza. ¿Cuántos lo saben? En todo el pueblo hay gente buena y gente mala. No todos los judíos son así. Pero esa fue la experiencia de ellos. A Jesucristo lo escupieron. A Jesucristo lo abofetearon. Le dijeron, ¿quién te pegó? Profetiza, ¿quién fue que te dio? La autoridad religiosa. Lo ofendieron. ¿Qué es lo que le hicieron a Jesucristo? Y ustedes saben la historia. Están en los 4 evangelios de la palabra del Señor. Amado. Este grupo que fue y se metió a esta iglesia, estos falsos maestros que fueron y se metieron en esta iglesia en Galacia, en una de las iglesias que Pablo fundó, ellos no querían, se hacían que eran personas piadosas cuando era todo lo contrario. Ellos ni estaban siendo perseguidos, ni estaban siendo ofendidos. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban practicando, estaban bajo la ley, bajo la ley ritual y ceremonial y bajo la circuncisión, amado. Ellos ni eran perseguidos, ni eran vituperados, ni eran odiados. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no creían que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y ellos estaban diciendo que Pablo creía lo mismo que ellos creían, cuando era todo falso. Por eso que el apóstol Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, si aún yo predico la circuncisión, ¿por qué yo padezco persecución todavía? Entonces ha cesado la ofensa de la cruz, porque la cruz es ofensa. ¿Para qué? Para aquellos que no quieren aceptar a Jesucristo. Es ofensa. Pero para nosotros, ¿qué es la cruz? ¿Verdad? Para nosotros, ¿qué es la cruz? La cruz representa lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Al morir por nosotros, por toda la humanidad, por amor. Porque nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. No que nosotros idolatramos la cruz o el símbolo de la cruz, no es eso. Es por lo que significa para nosotros sacrificio, el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz, dando su propia vida, derramando su propia sangre por todos nosotros, por toda la humanidad. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Oh, el apóstol Pablo dijo, oh, que fuesen también cortados, hablando de circuncisión, que fuesen también cortados los que os perturban. Que fuesen también cortados también aquellos que os perturban. Que fuesen circuncidados ellos. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido ¿qué? Llamados. Oiga bien, eran gentiles, no eran judíos. A libertad ustedes han sido llamados y somos libres por medio de ¿quién? Por Jesucristo. Solamente, le dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sí, porque había gentiles que muchos, usted sabe que en todo pueblo lo hay. Había gentiles, bueno, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, así que nosotros podemos tener ciertas libertades, ciertas cosas que nosotros podemos hacer. Léese 1 Corintios capítulo 6 para que usted vea el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, o otra iglesia que el apóstol Pablo fundó. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le dijo a ellos? Porque ellos estaban diciendo la vianda para la carne y la carne para la vianda. O sea que es una necesidad que si nosotros lo comemos nos morimos.
Así también la fornicación, que dice, nosotros necesitamos fornicar, porque si no fornicamos el cuerpo se muere. Sí, estaban porque ellos venían de un trasfondo, el trasfondo de ellos era idolátrico, practicaban todas esas cosas y había muchos templos paganos que los rodeaban a ellos, donde había muchas mujeres prostitutas, ramenas, y como se vestían, y muchos de los hermanitos de la iglesia de Corinto iban a participar. No, porque como el cuerpo necesita comida, así el cuerpo necesita también la otra cosa. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo, lo leemos, un momentito. Gloria al Señor. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. Verso 9, ahí es cuando el apóstol Pablo le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga bien. Por varias razones. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Se está diciendo a la iglesia de Corintios. No os engañéis. Oiga bien. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Que si hay una hemorragia de mucho de eso hoy en día. Ni los que se echan con varones. No porque yo nací así. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Óigalo bien. Y esto eras algunos de vosotros, mas ya soy ¿qué? Ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre de ¿quién? Jesús. En el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué? ¿Y por quién más? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ahí es cuando el apóstol Pablo, sí, porque ven hermanitos en la iglesia, dice, entonces el apóstol Pablo, porque había ciertos comentarios en la iglesia que decían, eso me es lícito a mí, porque como uno necesita comida, uno también necesita lo otro. Todas las cosas, entonces el apóstol Pablo le dice, inspirado por el Espíritu, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. De ninguna manera. Todas las cosas son lícitas, me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Oiga bien, oiga bien. Ahí viene el refrán que muchos estamos diciendo en la iglesia, muchos hermanitos de la iglesia. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. El apóstol Pablo dice, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. No, yo soy cristiano espiritualmente, pero este cuerpo yo le doy rienda suelta a este cuerpo. Es espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Lo dijo el Espíritu por boca del apóstol Pablo. Así que los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo, este cuerpo, no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. El Señor también es dueño de tu cuerpo. Si le diste tu corazón a Cristo, no solamente tu espíritu y alma, sino también tu cuerpo pertenece al Señor. Los miembros de este cuerpo pertenecen al Señor. No somos dueños de Dios. Aleluya, somos de Jesús. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, Dios que resucitó al Señor también nos resucitará con su poder. Hablando de este cuerpo. Sí, Señor. Gloria al Señor. Dice, no sabéis, ahí para que ustedes vean lo que estaba pasando. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Ay, sí, Señor.
¿Cuántos cristianos hay hoy en día que son así? Entregan el corazón a Cristo, pero esto es de ellos. Mi cuerpo, mi decisión. My body, my choice. No me tengan que decir, mi cuerpo es mi decisión. Amén. Me he visto como quiera. Porque Dios no mira el cuerpo, Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. ¿Sí? El corazón podrido lo que Dios está mirando. ¿No sabéis vosotros, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Porque eso es lo que estaba pasando en ese momento. Porque estaban en Corinto, una cultura greco-romana. Porque Roma es la que estaba dominando el mundo en ese momento. Pero la cultura era griega. Era una mistura. Oiga bien. Eso es que los hermanitos estaban yendo ¿para dónde? Para los lugares donde estaban las rameritas. Dios me libre. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán ¿qué? Una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. ¿Cuántos estamos unidos al Señor? ¿Cuántos estamos unidos al Señor? Y después dice, huid de la fornicación. Sí, Señor. Todo pecado que el hombre comete, ahí cuando dice hombre, puede ser mujer también. Oh, pastor, ahí dice hombre, no dice mujer. Así que nosotros las mujeres estamos exentos de eso. Eso es para todos. Todo pecado que el hombre comete está ¿qué? Fuera del cuerpo. Mas al que fornica, la coma está ahí. Mas al que fornica, ¿contra quién fornica? ¿Contra quién peca? Contra su propio cuerpo peca. Mas el que fornica, coma, no sé cómo la coma, contra su propio cuerpo peca. En otras palabras, si se une una ramera, está pecando contra su propio cuerpo. Y no solamente eso. Y nosotros somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? My body, my choice. Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo es mío. Haga lo que... No. Si tú te has unido a Cristo, tu cuerpo es del Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque comprados sois, ¿con qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Amén. ¿Y qué más? Y en vuestro espíritu. Sí, porque uno puede no hacer esas cosas, pero está descarriado espiritualmente. Amén. Está en la iglesia y es como si no estuviera en la iglesia, porque está en la mente pecando con la mente en otro lado. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que, mi amado, una pequeña levadura. ¿Leuda qué? Toda la masa. Tenemos que tener cuidado con las pequeñeces. Porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, amén, sino por amor, servíos los unos a los otros. Porque toda la ley, el apóstol Pablo dice, toda la ley en una palabra se cumple. ¿A qué se refería la ley? La ley de Moisés, la ley ceremonial, la ley judicial, la ley ritual, toda la ley ceremonial y ritual, lo que tiene que ver con circuncisión, se cumple ¿en qué? En amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Porque el que ama a su prójimo como a sí mismo no peca contra su prójimo, no peca contra Dios y no le hace mal a su prójimo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Mas si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Porque cuando uno se empieza a apartar, cuando el diablo inserta las pequeñeces, y las pequeñeces, las cosas pequeñas, las zorras pequeñas, y empiezan a crecer, empieza a crear cierta desavenencia, cierta irritación en el cuerpo de Jesucristo, en la familia, y ya se están mordiendo, ya se están devorando los unos a los otros. Mirad que no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, ahí es cuando llegamos al versículo de hoy. Andad en el Espíritu, viváis en el Espíritu, y no satisfagáis, no le des rienda suelta a tu cuerpo. Porque una vez que uno se aparta de la palabra del Señor, por un engaño del diablo, por un engaño de un falso maestro, una pequeñez, y uno ya esa pequeñez está ya contaminada, una raíz de amargura, como dijo el apóstol a los hebreos, que crezca en nuestro corazón y por ella muchos se han contaminado. Amado, ya cuando uno permite que eso crezca en uno, amado, ya uno se ha apartado del Espíritu, ya uno se está apartando y se ha apartado de la palabra de Dios. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque una vez que fallas en eso, en esa pequeñez, lo demás viene. Porque los falsos maestros que trataron de destruir la iglesia de los Gálatas, amados, vivían en todos los frutos de la carne, se manifestaban en ellos. Porque desde el momento que ya tú corta la relación con Jesucristo, ya los frutos de la carne son los que son patentes, son visibles en la vida de la persona y no son los frutos del Espíritu. No son los frutos del Espíritu los que son visibles en la vida de la persona. Una vez que uno quebranta la palabra del Señor. Por una pequeñez, y todo comenzó por una pequeñez, por algo pequeño. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias, o sea, los deseos de la carne. En inglés, ustedes pueden ver que dice the lust of the flesh, que quiere decir la lujuria de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu. La carne tiene deseo contra el Espíritu. El Espíritu al que se refiere es el Espíritu Santo. Y el Espíritu contra la carne, y el Espíritu Santo se opone a los frutos de la carne. Y estos se oponen entre sí. No puede haber comunión entre luz y las tinieblas, amado. Dios no le agrada los frutos de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Es una lucha constantemente que nosotros como cristianos tenemos mientras estemos en este cuerpo, es batallar contra los deseos pecaminosos, los deseos de la carne, los deseos que nos apartan de la palabra del Señor. Dice que más si sois guiados por el Espíritu, no estáis ¿qué? Bajo la ley. ¿Qué es lo que la ley hacía? La ley condenaba a una persona si la persona quebrantaba la misma, quebrantaba la ley, los preceptos de Jehová. Había condenación, había juicio. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estamos guiados por el Espíritu, nosotros no estamos bajo la ley ritual ni ceremonial de Moisés. Ni la ritual ni ceremonial. Ya no se necesita sacrificios de animales. Nosotros no necesitamos ser circuncidados porque somos gentiles, pues para ser perfeccionados en la fe tenemos que ser circuncidados. No hay necesidad de eso, en otras palabras. Si somos guiados por el Espíritu, no hay necesidad de eso. Y manifiestas son las obras de la carne, porque desde el momento que uno se aparta, oiga bien, por esa pequeñez, desde el momento que uno se aparta, ya lo demás viene de camino. Tarde o temprano lo demás viene de camino. El árbol por su fruto es conocido. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, falsas doctrinas. Oiga bien, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié. Oiga bien, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino. Mira que hay gente que están en las iglesias, gente que se llama cristianos, que están en la iglesia, que están más perdidos que un borracho. Están perdidos en la iglesia y están perdidos porque están en la iglesia y están cometiendo todas estas cosas, o una de estas cosas están cometiendo, y están en la iglesia y están perdidos. ¿Y cómo fue que entró? Por una levadura, por algo pequeño, por una zorrita pequeña. Entró y empezó a comer la vida espiritual de esa iglesia. Y los falsos profetas y los falsos maestros, pues eso era lo que ellos eran en realidad. Porque al negar que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues han quebrantado ya. Han pisoteado, como dijo el apóstol a los hebreos, han pisoteado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Lo han pisoteado. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En inglés es gentleness. Templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación, no hay juicio. Pero los que son de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Si alguien viene a ti y dice, yo soy cristiano, ¿qué es lo que dice ahí? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. ¿Quién es de Cristo? Pues si somos de Cristo, todas esas cosas han muerto. Si habéis pues resucitado con Cristo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poned las vistas en las cosas de arriba y no de la tierra. Porque muerto estoy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que está muerto? Los deseos de la carne. Entonces podemos glorificar el nombre del Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Y si vivimos en el Espíritu, ¿pues qué? Andemos también en el Espíritu. No es decir que vives en el Espíritu, simplemente. No decir que vives en el Espíritu simplemente, sino que debes demostrarlo. Tiene que haber demostración. Andemos también en el Espíritu. Sí, Señor. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados, porque el que anda conforme al Espíritu, los frutos de la carne, amados, los frutos de la carne, así mismo, los frutos de la carne no se manifiestan en esa persona. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice aquí, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Gloria al Señor. Así que, mis amados, vivamos y andemos conforme ¿a quién? Al Espíritu de Dios. ¿Cuánto hemos recibido esa palabra en esta hora? ¿Cuánto le glorificamos al Señor en esta hora?
Le damos gracias por su palabra. Amén, amados. Hasta aquí lo que el Señor me ha dado. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Gloria al Señor. Andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Démosle gracias. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor tan grande, por tu palabra bendita, Señor. Gloria a tu nombre. Señor, el domingo pasado, Señor, tú nos hablabas de que tenemos que buscar más la justicia, que tenemos que santificarnos más, que más tenemos que separarnos del mundo. Hoy tú nos hablas que tenemos que andar y vivir conforme a tu Santo Espíritu. Señor, y tan claro que tú nos has hablado mediante tu santa palabra, que no seamos ignorantes, que no nos equivoquemos, que no es decir que somos y vivir de otra forma, es vivir y ser como tú nos dices en tu palabra, como tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día más, Señor, vivir conforme los deseos de tu Santo Espíritu, los frutos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en esta hora. En esta hora, Señor, oramos por todos los que están enfermos. Oramos, Señor, que tú confortes los corazones que están quebrantados ahora mismo. Señor, ahora mismo, Padre, oramos que tú sanes ahora mismo, que tu virtud sanadora fluya a través de estos medios y en este lugar, Señor, y quedemos sanos de toda enfermedad, de toda virus, de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo achaque, Señor, ahora mismo. En tu nombre, glorifícate ahora mismo, Señor. Que los dones de sanidades, Señor, dones de poder, fe, sanidades y milagros sean hechos ahora mismo. Ahora mismo, Señor, en nuestros cuerpos. Señor, en tu nombre y en todos aquellos que están escuchando y estarán escuchando después. Oh Padre, en tu nombre te lo suplicamos. Y a ti damos la gloria y la honra y la alabanza y quebrantamos toda cadena de pecado, de vicio, de maldad, de sobre muchas vidas. Amigo que me escuchas en esta hora, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, acéptalo. Dile, Señor, yo creo que tú, Jesucristo, yo creo que tú eres Señor. Yo creo que tú viniste por mí y moriste en la cruz de Calvario. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú has resucitado de entre los muertos. Estás sentado a la diestra de Dios Padre. Venga a morar en mi corazón. Rompe las cadenas de pecado de sobre mi vida. Líbrame en esta hora. Señor, en tu nombre, yo te lo suplico. Amén. Amigos, si has hecho esa oración, eres salvo. Romanos capítulo 10 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, mas con la boca se hace confesión para salvación. Ora al Señor que te dirija a una iglesia donde se predica la palabra verdadera, la palabra de verdad. Nosotros aquí estamos en el 3043 Curry Ford, Orlando, Florida. 3043 Curry Ford, Orlando, Florida. Aquí estamos, puerta número 1. 3043, número 1, puerta número 1. Aquí en la Curry Ford, Orlando, Florida. 3043 Curry Ford, Orlando, Florida. Gloria al Señor, hermanos de la congregación. Amados, no se olviden de compartir esta palabra con sus amistades, amados, porque así es una manera de evangelizar. Gloria al Señor. El Señor les continúe bendiciendo y el Señor